Bienvenido a otra cápsula de funciones, en particular a la función que corresponde a la función logarítmica. Recuerden que en la cápsula anterior revisamos la función exponencial. Entonces, como en el resto de las cápsulas anteriores, lo primero que necesitamos conocer de este tipo de función, ¿cierto?, es su forma, en donde aquí dice que la función logarítmica es básicamente, se compone de un logaritmo de base a de una variable independiente, generalmente la x, ¿cierto? Como lo hemos utilizado en todas estas funciones, y tiene la forma algebraica de y igual al logaritmo de la base a de un x, ¿cierto? Más un b, donde siempre el a va a ser positivo porque es la base, ¿cierto?, de la potencia. Recordemos que los logaritmos son potencia. Entonces, de este modo podemos decir que su dominio son todos los reales positivos y su recorrido son todos los reales, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a ver acá. Y ahora entramos a la gráfica de esta función logarítmica. Esta función logarítmica, al igual que la función exponencial, tiene dos casos. El primer caso es que a, ¿cierto?, sea mayor a 1, ¿cierto? Cuando es mayor a 1, esta función exponencial va a ser creciente. Y en caso contrario, cuando este a, recuerden que el a es la base del logaritmo, en este caso es un tercio, es decir, menor a 1, pero mayor a 0, por lo tanto, estamos en a, que es mayor a 0, pero menor a 1, entonces en este caso la función logarítmica será una función decreciente. Recuerden que es decreciente porque si yo empiezo a seguir mi línea, cada vez estoy más abajo. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, pasamos a lo que nos interesa también. Esto se utiliza mucho en la aplicación de problemas, que es las intersecciones que tienen con los ejes coordenados o los ceros de la función, ¿cierto? Tienen esos dos nombres. Entonces, al igual que en el caso de las funciones exponenciales, tenemos dos casos. El caso cuando b es igual a 0 y el caso cuando b es distinto de 0. En este caso, vamos a ver si b es igual a 0. Es decir, vamos a tener el logaritmo de de base a igual a x, ¿cierto? Porque b es igual a 0. Entonces podemos determinar la intersección en y. Y veamos qué es lo que ocurre aquí. Para que haya una intersección en y, ¿cierto?, x tiene que ser igual a 0. Y eso significa que la función sería igual al logaritmo, ¿cierto?, de base a de 0. ¿Y qué significa eso? Recuerden que esto no es más que una potencia escrita de otra forma. ¿Y qué significa esto? Esto significa que me estoy preguntando ¿por cuánto tengo que elevar a para que me dé 0? Y eso es imposible. Por lo tanto, esto no existe. ¿Y eso qué significa? Que nunca va a haber una intersección con el eje Y. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos determinar el valor o la intersección donde y es igual a 0, ahí el panorama es distinto, porque vamos a tener 0 igual al logaritmo de a de x, ¿cierto? Y para determinar eso, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras exponenciales, ¿cierto? La operación inversa del logaritmo, que esto es una ecuación logarítmica, en cierto modo, ¿cierto?
Y para desarrollar estas ecuaciones logarítmicas lo que tenemos que hacer, entonces para resolver esta ecuación logarítmica lo que tenemos que hacer es aplicar la definición de este logaritmo. ¿Y qué significa? Significa que lo que me está preguntando es a elevado a 0, ¿cuánto me da? ¿Cierto? Entonces aquí claramente x es igual a 1. Entonces significa que si nuestro b, ¿cierto?, es igual a 0, entonces siempre vamos a cortar en x en 1. Ahora, con respecto a lo que yo les mencionaba en el final de la cápsula anterior, lo que les mencionaba en un inicio, es que esta función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. Y aquí lo podemos ver claramente. Fíjense que cuando nosotros teníamos nuestra función exponencial, obviamente aquí vamos a trabajar con los b igual 0, ya para que sea más fácil de la interpretación, en donde el a, en este caso, ¿cierto?, el a es mayor a 1, entonces teníamos funciones crecientes, ¿cierto? La exponencial se movía entre el eje de acá, ¿cierto?, donde su intersección era en 1. Ahora, si lo vemos en la función logarítmica, ¿cierto?, en donde tiene las mismas condiciones con a positivo, ¿cierto?, y mayor que 1 con b igual 0, esta función sigue siendo igual creciente, pero intersecta en el 1. Y noten que esto forma un eje de simetría. ¿Ya? Aquí viene nuestro eje de simetría diagonal. ¿Ya? Obviamente esa es una recta, yo no me queda tan recta, pero esa es la simetría y significa que si yo las tuviera dibujadas en papel, si yo lo doblo en ese punto, ¿cierto?, voy a tener exactamente los mismos puntos y van a coincidir. Lo mismo ocurre cuando tenemos estas gráficas, ¿cierto?, estas mismas funciones de forma decreciente, ¿cierto? Es decir, cuando a está entre 0 y 1, entonces aquí obviamente va a haber una intersección en 1, ¿cierto? Recuerden que estamos en b igual 0. Ambas van a hacer intersección aquí en 1, allí. Y fíjense que ambas son decrecientes. Y eso es todo con respecto a las funciones exponenciales y logarítmicas. Así que ahora te invito a resolver la guía número 8 que está disponible en tu plataforma Blackboard y tiene muchos ejercicios y problemas que podemos aplicar lo visto en estas dos cápsulas. Hasta pronto.